Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir temas de las ciencias sociales, del trabajo social, y además el contexto nacional, el contexto internacional. Todos los jueves nos reunimos por esta vía, invitamos a un experto, docente de la Escuela de Trabajo Social o de otras dependencias de la universidad y de otras casas de estudio para debatir todos estos temas que nos interesan desde el punto de vista académico. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social y el día de hoy vamos a estar conversando sobre vulnerabilidad social con el profesor Gustavo Maiz. Buenas tardes, gracias por unirse a la transmisión y ya vamos a proceder a contratar al profesor Gustavo Maiz, que se acaba de... Las personas que se están conectando en este momento, gracias por participar en Jueves de Academia y en pocos segundos vamos a dar inicio a la actividad prevista para el día de hoy, donde estaremos conversando sobre la vulnerabilidad social en el contexto venezolano actual, con el profesor Gustavo Maiz. Estamos esperando que cargue la imagen, ya está con nosotros. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo a la transmisión, gracias por estar en Jueves de Academia. Buenas tardes, profe, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, ya usted todos los jueves está con nosotros, no solamente como espectador, sino también como apoyo a la realización de esta actividad. Gracias por participar, bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes, profesora Jennifer. Muchas gracias por su invitación para el día de hoy a participar en los Jueves de Academia, una actividad que viene siendo ya un poco más de un año y a la cual, bueno, hemos ido siguiendo con mucho detenimiento y apoyando, por supuesto, la participación de todas aquellas personas que me han antecedido en esta actividad. Bueno, quiero dar las gracias por esa invitación y al mismo tiempo a las personas que se conectaron el día de hoy para conocer un poco sobre el tema que vamos a tratar, sobre la vulnerabilidad social en el contexto venezolano actual. Profe, Es importante, ¿sí? permítame, disculpe, permítame presentarlo para las personas que no lo conocen, porque tenemos Perfecto. muchos conectados de diversos espacios extrauniversitarios, de otras casas de estudio, nacional e internacionalmente. Entonces voy a proceder a presentarlo y aprovecho para Gracias. saludar a la profesora Margarita Rojas, que se acaba de unir a la transmisión, y a la profesora Sara Vera. Bienvenidas, profesoras, gracias por participar en Jueves de Academia. El profesor Gustavo Maiz es licenciado en Trabajo Social, es especialista en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo. Además, es candidato a doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Simón Bolívar. El profesor Gustavo Maiz se desempeñó durante 13 años como jefe de servicio comunitario adscrito al Decanato de Extensión de la Universidad Simón Bolívar. Además, el profesor Gustavo Maiz tiene 12 años de experiencia en proyectos comunitarios desde la alcaldía de Baruta. Y también quiero comentarles que el profesor Gustavo Maiz es el coordinador de la Comisión de Trabajo Especial de Grado de la Escuela de Trabajo Social y es quien elabora las ilustraciones que ustedes pueden consultar y seguramente ya han disfrutado de varias de ellas y que están disponibles en nuestra cuenta de Instagram, @trabajosocialtk, con un contenido social crítico donde podemos ver reflejados nuestras posiciones ante las distintas problemáticas, injusticias y también algunas alegrías que experimentamos como universitarios y ciudadanos. Entonces, bueno, ya hecha la presentación, no podía dejarla de hacer. Le doy la palabra al profesor Gustavo Maiz para que desarrolle el tema vulnerabilidad social en el contexto venezolano actual. Muchas gracias, profesora Jennifer, por la oportunidad que brinda para poderme expresar al público que está conectado. Saludar también a ese mismo público, a la profesora Margarita, a la profesora Sara, que se encuentra conectada también, y todos aquellos que se van a ir incorporando a lo largo de esta transmisión. Sí, es un tema bastante interesante, un tema que he venido desarrollando a lo largo de la oferta
de la electiva Vulnerabilidad Social, Realidad Venezolana. Es una electiva que dicto en la Escuela de Trabajo Social, justamente para dar a conocer a los estudiantes y darle la oportunidad que desarrollen, digamos, en un tiempo determinado en relación a ciertos vulnerables, pero todo vinculado a la realidad actual de Venezuela. Es decir, a la realidad contemporánea y que estamos viviendo en Venezuela. En ese sentido, hemos encontrado bastante datos o datos interesantes, los cuales son necesarios compartir, sobre todo en estos momentos donde la falta de información, la falta de datos, sobre todo oficiales, por parte del Estado venezolano, no son de fácil acceso o no tenemos acceso de primera mano a ellos. Entonces, bueno, un poco para hacer preámbulo del tema, me gustaría referirme en cuanto a lo que se conoce como lo que es vulnerabilidad social. El tema de vulnerabilidad siempre ha sido ligado a el tema de riesgo o a los riesgos, sobre todo los riesgos naturales y la condición de indefensión que se encuentran ciertas personas por estar ubicados en sitios de alta vulnerabilidad. En este caso nos vamos a referir a la vulnerabilidad social como fenómeno de acuerdo a lo que es la condición de indefensión en la que se encuentran las personas o grupos de personas o comunidades y que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer lo que son sus necesidades básicas. Eso es lo que entendemos como vulnerabilidad social. Necesidades básicas que requiere el ser humano, como es la alimentación, el ingreso económico de la familia, la vivienda, los servicios de salud, agua potable, etc. Cuando hablamos de vulnerabilidad social, también estamos hablando de múltiples causas que la generan. Es decir, estamos hablando de diferentes factores que están asociados o vinculados a la vulnerabilidad. No necesariamente estamos hablando de pobreza, ¿ok? En la Venezuela actual es importante la temática porque viene acompañada de otros fenómenos como es la emergencia humanitaria compleja, lo cual viene, digamos, a profundizar esta condición de vulnerabilidad del venezolano. Pero a eso le vamos a sumar desde el año 2020 lo que es la situación de pandemia que nos llevó a, digamos, tomar otra forma de vida en cuanto a seguridad, relaciones sociales, en cuanto a la educación, etcétera. Entonces vemos que toda esta multicausalidad de la vulnerabilidad aviva la persistencia y agrava lo que es esta misma, todo de acuerdo a cada grupo social que después, cuando los caracterizamos, vamos identificando como grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, la Cruz Roja define la vulnerabilidad social como la capacidad disminuida de una persona o de un grupo de personas para anticiparse o hacer frente y resistir a los efectos tanto de peligro natural causado por la actividad humana como para recuperarse de los mismos. Entonces vemos que son un conjunto, digamos, de capacidades que debe contar este grupo o todo grupo social para hacer frente a cada realidad que viene, digamos, presentando a lo largo de su vida. Definimos a los grupos vulnerables como aquellas personas o grupos de personas que tienen una condición particular. Estas condiciones pueden ser internas o pueden ser condiciones externas. Ya voy a hablar más adelante un poquito de cada una de ellas. Que se encuentran en una mayor indefensión para hacer frente a estas situaciones, a los problemas de la vida cotidiana y que son propensos a que sus derechos sean violentados. Es importante esta última parte de, digamos, de lo que conocemos como grupos vulnerables, porque si hay un común denominador en todos estos grupos, tiene que ver con la violación de sus derechos en cada uno de ellos. Y es el deber del Estado evitar tanto las causas
como las consecuencias de esa vulnerabilidad que se presentan en las personas. ¿Ok? Entonces, el Estado es garante, ¿a través de qué? A través de sus políticas públicas, de sus políticas sociales, disminuir o por lo menos ofrecer herramientas que permitan a estos grupos sociales o estos grupos vulnerables a soportar los embates generalmente económicos, pero no todos son económicos, pero generalmente económicos, a través de estas políticas públicas. En el estricto sentido jurídico, digamos, de la vulnerabilidad, encontramos que tenemos dos dimensiones que acompañan a la vulnerabilidad. Una es la dimensión histórica y la otra es la dimensión social, ¿verdad? Por ejemplo, la protección que se brinda a estos grupos vulnerables no debe entenderse como una práctica que, digamos, sobreprotege a estos grupos, ni tampoco es una práctica que discrimina a otros grupos. Simplemente, cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos caracterizando una población que amerita, a través, en algunos casos, de regulaciones para, digamos, poder ofrecer la seguridad que deben tener cada uno de estos grupos sociales. Entonces, dentro de las causas o factores que causan la vulnerabilidad en estos grupos sociales, encontramos la falta de igualdad de oportunidades. Sobre todo en la Venezuela actual, la brecha que existe entre ciertos grupos de la población es bastante amplia y no todos tenemos acceso a la educación, a una salud de calidad, a un servicio de transporte, a los servicios públicos de acceso al agua potable, la electricidad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de, sobre todo, si hacemos un estudio profundo, como lo hemos hecho en la asignatura, esa diferenciación que hay entre las capitales, la capital del país y las capitales de estado y aquellos sectores rurales que están más, digamos, comprometidos y son más vulnerables a cada uno de estos hechos. Otro de los factores que causan vulnerabilidad es la incapacidad de satisfacer sus propias necesidades, ya que la persona se encuentra en un estado tal que ni el poder adquisitivo le da para satisfacer sus necesidades, pero tampoco el acceso a esos bienes y servicios que puede satisfacer tales necesidades, como por ejemplo la seguridad alimentaria. Venezuela ha pasado en los últimos años por diferentes episodios de escasez, diferentes episodios de limitaciones para acceder a la alimentación, del cual han surgido ciertas, digamos, misiones sociales que no se pueden entender como políticas sociales porque son más bien políticas de control social, como es el CLAP. Encontramos el CLAP, que es una forma de acceder a unos alimentos que no satisfacen las necesidades alimentarias de la población y que son alimentos de mala calidad y que generalmente no llegan con la suficiente frecuencia que requieren estos grupos sociales. Otros factores de vulnerabilidad social es, por ejemplo, la desnutrición y las enfermedades que se presentan. Además del COVID, encontramos en Venezuela que un alto porcentaje, producto de esta misma situación económica, política y social que vive el país, coloca a ciertos grupos de la población en una condición de vulnerabilidad. Incluso en algunos casos, algunos expertos hablan de grupos vulnerados, porque ellos en sí mismos no son vulnerables, sino que pasaron a ser vulnerados por una realidad que vive el país, en el caso económico de hiperinflación, que el poder adquisitivo de la población ve menoscabado para la satisfacción justamente de la satisfacción de estas necesidades. Y entre otros es la marginación, uno de los factores que colocan a las personas o estos grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro de los factores internos y externos
están, por ejemplo, en el caso de los factores internos de vulnerabilidad, encontramos los factores propios de la persona, como son, por ejemplo, la edad, el género, el estado de salud de la persona lo puede colocar en situación de vulnerabilidad, el origen étnico, una persona con discapacidad es una característica interna, la orientación sexual, la constitución física de la persona, entre otros factores, no se pueden mencionar todos. Y entre los factores externos que están ligados a la vulnerabilidad están los asociados al contexto social. Se llaman externos porque ya no son innatos de la persona, sino que se desprenden del entorno y de toda esta situación que, digamos, con que vive cierto grupo. Entre ellos mencionar las conductas discriminatorias es un factor externo, el nivel de ingreso de las personas, la falta de empleo es un factor externo, la desigualdad en la repartición de las riquezas del país, la falta de políticas sociales es un factor externo, ciertos factores climatológicos que afectan a ciertos grupos sociales en un momento determinado, entre otros que también se pudieran considerar. Entonces vemos que la vulnerabilidad social o las personas en situación de vulnerabilidad, como también se les dice, no es, digamos, no son grupos que etiquetamos o que caracterizamos por un simple hecho de colocarlos en un sitio o en otro. Estamos hablando de que son grupos de personas que no pueden enfrentar a ciertas situaciones que permitan desarrollarse como ser humano, pero que tienen que ver en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con ciertos factores que los podemos clasificar en internos y factores externos, los cuales inciden o afectan a esta persona y la colocan en esa situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables o cuáles podemos mencionar? Bueno, existen grupos vulnerables asociados a la edad. Tal es el caso de niños y adolescentes, ¿verdad? Están asociados a la edad los grupos vulnerables, por ejemplo, como el de adulto mayor. Encontramos otro grupo vulnerable, como es los que son identificados por raza u origen étnico. Los grupos vulnerables asociados a género, orientación sexual, como es el caso de mujeres, los grupos asociados a orientación sexual e identidad sexual, personas con discapacidad, los privados de libertad pertenecen a los grupos vulnerables, los migrantes y desplazados, grupos vulnerables, ya estos son menos nombrados, pero también están clasificados dentro de ellos, como son aquellos que por un nivel cultural y de formación también se encuentran en esa situación de indefensión, a los cuales se les viola también sus derechos, como son las personas analfabetas, los niños, adolescentes y adultos jóvenes no escolarizados y aquellos que no tienen acceso a la educación universitaria. Son grupos vulnerables aquellas personas que por condiciones económicas no tienen acceso de manera, digamos, eficiente tanto a bienes como servicios. Podemos agrupar en otros grupos a las personas desempleadas, donde, por ejemplo, en el caso venezolano, por los bajos salarios o salarios casi inexistentes, como es el de los profesores, los coloca en una condición de vulnerabilidad porque no le permite su pleno desenvolvimiento y desarrollo personal y de su grupo familiar. Están las personas por algún estado de salud en particular que pueden ser considerados como grupos vulnerables. Tal es el caso de los enfermos crónicos que dependen de medicamentos de altos costos, los cuales suministra el Instituto Venezolano de Seguro Social y que en la mayoría de los casos no llegan al paciente, o por ejemplo aquellos enfermos o grupos de enfermos como los del cáncer, los cuales en caso de trasplante hemos visto en los últimos años que Venezuela prácticamente no ejecuta este tipo de acciones o no tiene políticas dirigidas para este grupo de personas.
y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de enfermos crónicos tenemos los de VIH, los enfermos diabéticos, etcétera. Sobre todo en los últimos años hemos visto cómo muchas personas han tenido incluso que emigrar, salir del país justamente para garantizar el acceso a los medicamentos y el acceso, digamos, a esa salud de calidad que todos esperamos. Y en el peor de los casos, las cifras de muertes por la no atención del Estado en materia de salud coloca a todos estos grupos de enfermos crónicos como un grupo vulnerable. Entonces, vamos a ver de manera detenida o un poquito conocer por qué cada uno de estos grupos pueden ser tipificados como un grupo vulnerable. En el caso de niños y adolescentes, se consideran un grupo vulnerable porque son personas que mantienen una dependencia necesaria del adulto para lo que son sus condiciones de desarrollo, ¿verdad? La infancia y la adolescencia, por ejemplo, se caracteriza por ser el tiempo de crecimiento integral de la persona y de desarrollo de potencialidades. Entonces, un niño, un adolescente, no toma decisiones por sí mismo y no decide cuál es su futuro o cómo va a ser la forma de crecimiento y desarrollo personal, lo cual lo coloca en esta situación de vulnerabilidad, porque tiene que estar bajo el cuidado de sus padres o de algún adulto para ello. Y vamos a ver cómo ha afectado en la Venezuela actual lo que ha sido la migración que ha ocurrido en Venezuela, donde, por ejemplo, niños han tenido que quedar al cuidado de abuelos o de algún tío, alguna tía, y en algunos casos hasta de algunos vecinos, porque sus padres tuvieron que emigrar para poder, digamos, acceder a a un mercado laboral fuera del país y satisfacer las necesidades de su grupo familiar. Los niños y adolescentes se le debe de alguna manera asegurar lo que es su desenvolvimiento físico, psíquico y mental para que alcance una vida adulta plena. En consecuencia, este grupo lo conocemos como vulnerable por eso. Por ejemplo, para el trabajador social es interesante porque nosotros tendemos a trabajar mucho con lo que es la infancia, ¿verdad? A través el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y encontramos en este grupo vulnerable una población de trabajo. Encontramos ya en el caso venezolano, cuando hacemos referencia a este grupo vulnerable, que los niños en la calle o los niños de la calle, como se les denominó en algún momento determinado, para el año 1999 se hablaba de una cifra de 4.000 niños aproximadamente en la calle. Esta cifra incluso la mencionaba el presidente del momento, fallecido presidente Chávez. Para el año 2019, estamos hablando de 20 años después, de acuerdo a información suministrada por la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, Karin Salanova, ella hablaba de 966.200 niños en las calles. Entonces, fíjense, de pasar en 20 años de 4.000 niños de la calle a 966, casi 1.000.000, digamos que el incremento es gigantesco. Ahí vemos el deterioro de la familia, ahí vemos el deterioro de lo que es el tejido social, ahí vemos el deterioro o la situación de vulnerabilidad en la cual se ha colocado la población infantil venezolana y que nos llevan, digamos, a tener este tipo de cifras a nivel nacional. En materia de niños, la desnutrición es al menos de 639.000 menores de 5 años, ¿no? Y estamos hablando de una desnutrición crónica. Esto se traduce aproximadamente en un 30% de la misma población infantil. Estamos hablando de que un tercio de esa población se encuentra en una situación de desnutrición crónica. Entonces vemos cómo esos derechos, ¿verdad?, que tiene el niño a la salud, a la educación, a tener una familia, etcétera, un techo,
no son derechos que no están siendo garantizados y que lo colocan en esa situación. Se ha visto en los últimos años, a propósito de la misma crisis venezolana, lo que es el trabajo y explotación infantil. Recientemente un informe actualizado de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese informe ella denunciaba el incremento de la explotación de niños y adolescentes en lo que son las zonas mineras del estado Bolívar. Recordemos que en Venezuela hay una explotación de lo que denominaron el arco minero, donde la explotación infantil es una, digamos, una situación silente, pero bastante delicada en materia de niños y niñas. Por lo menos dice la misma comisionada que menores o niños y niñas entre 7 y 10 años de edad son obligados a trabajar en las minas y a trabajar la prostitución en esos mismos sectores. Entonces vemos que son cifras alarmantes en cuanto a niños y niñas. En materia, que ya lo mencionaba, de éxodo de padres, según SECODAP, para el año 2019, al menos 930.020 niños y adolescentes fueron dejados a cargo de un familiar. Esta cifra revela que hay un aumento, por lo menos respecto del año 2018, de 81.020 niños. Estamos hablando de cifras que no siempre son el número exacto, o por lo menos se acercan, y la mayoría de los estudios los hacen, son organizaciones no gubernamentales, porque la cifra oficial, como dije anteriormente, no existe. Dificultades para acceder a las clases, sobre todo desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado. Encontramos que en materia educativa, según la cuenta en COVID, entre el año 2019 y 2020, 1.700.000 jóvenes no están dentro del sistema educativo. Entonces, ¿dónde están estos jóvenes? ¿Qué están haciendo estos jóvenes? ¿Qué espera para el futuro del país si tenemos esta cifra y si esta cifra va en aumento? Entonces, estos grupos vulnerables, por lo menos las políticas públicas del Estado no están llegando, y por el contrario los colocan en una condición de vulnerabilidad superior. Tienen dificultad, y los que están escolarizados tienen dificultades de acceso a lo que es sus actividades académicas, por fallas de conectividad, racionamientos eléctricos, ausencia de equipos tecnológicos para tales situaciones. Y finalmente podemos mencionar de este grupo vulnerable que la mayoría son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, a veces dentro del seno familiar, las cuales no son denunciadas. Y muchas veces no son denunciadas porque el mismo sistema de protección pareciera no responder a los requerimientos y necesidades de esta población. En segundo lugar, tenemos al grupo vulnerable de adulto mayor. El grupo vulnerable de adulto mayor los coloca en esa situación un poco por lo que es la pérdida del rol social del adulto. En muchos casos, la baja autoestima, los niveles de dependencia derivados de algunas patologías o enfermedades de las personas, los bajos niveles de ingresos económicos, los cuales obliga a este sector de la población a vivir con otras personas o a depender económicamente de otras personas. Entonces encontramos que es un sector grande de la población que está en situación de vulnerabilidad, y la respuesta del Estado a esta población, ¿cuál es? Bueno, la respuesta del Estado es más panfletaria que de otro tipo, porque estamos hablando, por ejemplo, la misión Amor Mayor. La misión Amor Mayor, cuando tú buscas su enunciado, dice que está hecha para asegurar la máxima protección, inclusión, respeto, bienestar y justicia social de las personas adultas. Entonces, cuando tú vas a la realidad, incluso en nuestro entorno, digamos, familiar, incluso en nuestro entorno de vecinos, encontramos que hay una ausencia de políticas que atienda justamente a esta población, lo cual la coloca en esa situación. En el caso de la encuesta en COVID, ya hacíamos referencia,
que realiza la Universidad Católica, la Universidad Central y Universidad Simón Bolívar, destacó que entre sus principales hallazgos, el aumento del envejecimiento de la población se elevó de un 10 a un 12%. Esto en esta encuesta también se evidencia que el aumento del envejecimiento de la población ha alcanzado para el año 2020 la relación de dependencia que debería haber para el año 2014. Es decir, nos adelantamos 20 años en cuanto a relación de dependencia que debe tener el adulto mayor del mismo sistema que incluye a la familia, incluye al mismo Estado y a la sociedad. Los ancianos son abandonados por familiares, eso es parte de la realidad actual de este grupo, en la mayoría de los casos porque salen del país y no todos tienen la fortuna que recibir una remesa o algún ingreso que le permita acceder por lo menos a medicamentos, a una salud más digna desde el punto de vista privado, ya que no se encuentra de la misma manera por parte de las políticas del Estado. Ellos quedan desprotegidos e indefensos, no solamente económicamente, sino también desde el punto de vista afectivo. En materia de pensiones y jubilaciones, encontramos que el salario mínimo son 700.000 bolívares y una política de bonos a través del sistema de control social Patria, donde las personas reciben un ingreso menor a $2 mensuales. Vemos que es un grupo vulnerable bastante afectado y que se considera que las políticas sociales dirigidas a este grupo no son inexistentes completamente. Ya lo dije, bueno, el acceso a los medicamentos, la inexistencia en materia de seguridad social, el abandono por la migración de hijos, etc. Entonces, vemos que hay dos grupos vulnerables asociados a la edad, a grupos etarios como son los niños y adolescentes y adultos mayores que incluso comparten casi que algunas características, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con la situación de crisis que vive el país. En materia de grupos vulnerables como género y orientación sexual, encontramos lo que son las mujeres pobres, mujeres jefas de hogar con niños a su cargo, mujeres embarazadas y mujeres lactantes. En este caso, la falta de recursos para afrontar la vida las hacen vulnerables y se genera una relación también de dependencia, en muchos casos, hasta para la relación de pareja o la búsqueda de otras personas para satisfacer las necesidades de su grupo familiar. Las mayores probabilidades de relaciones de desigualdad se dan justamente en los sectores más, más empobrecidos del país, donde no hay métodos de planificación familiar. La mujer no puede costear lo que son, estos métodos y los embarazos no deseados también se incrementan, cosa que ocurre en casos de mujeres pero ya adolescentes, donde encontramos esa misma realidad en nuestras comunidades. Se ha encontrado en los últimos años también un incremento de femicidios en el país, también la prostitución y explotación sexual de la mujer y mujeres desplazadas por situaciones de violencia. Recientemente vivimos el caso de Apure, donde muchas familias, la mayoría de ellas mujeres con hijos solas, tuvieron que salir de esos sectores. Y más cerquita, aquí en el corazón de la capital del país, encontramos el caso de desplazamientos de personas en la Cota 905 por la situación de violencia que se han vivido recientemente, hace 2 o 3 semanas, de manera fuerte, ¿no?, cuando la violencia ya tiene bastante rato. En materia de lo que es grupos vulnerables por orientación sexual e identidad de género, encontramos que de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, hay que hacer una diferenciación para comprender este grupo vulnerable en su
completa dimensión. Uno es lo que es la orientación sexual, que es una atracción emocional, romántica o sexual o afectiva hacia otras personas del mismo sexo. Y la identidad de género supone sentimientos psicológicos de ser hombre o mujer, y con ellos lo que son las normas culturales, lo cual hace que estas personas estén en una situación de riesgo y muchos de sus derechos sean violentados. Esto ocurre cuando no existe un reconocimiento y no se satisfacen lo que son los derechos fundamentales de estos grupos sociales, no se diseñan políticas públicas para estos grupos, donde se involucren, digamos, la no discriminación, la no violencia por situación de identidad de género, y sobre todo en lo que es esa violencia sutil o que se da en la cotidianidad, muchas veces en el caso de lo que es identidad de género, cuando el Estado no tiene políticas para lo que es el tema de identidad de estas personas. Bueno, ya la profesora Jennifer ha tenido invitados que han hablado de este tema de manera más amplia y con mayor experticia, pero lo traigo acá como un grupo vulnerable más. Hay un grupo vulnerable que podemos considerar, si se quiere, que no se le brinda la debida atención para la garantía de lo que son sus derechos. Y es el grupo vulnerable asociado a la raza u origen étnico. Y vaya que es un grupo vulnerable que bastante provecho, si se quiere, político se le saca en materia de populismo, ¿no? Entonces encontramos a nuestras poblaciones indígenas que sufren altos niveles de pobreza y de discriminación, que no tienen acceso a lo que es la educación y a una salud digna. Los pueblos indígenas venezolanos se caracterizan por una dependencia del trabajo de la tierra y un apego a lo que son los recursos naturales. Entonces vamos a empezar a ver ahorita con esta explicación cómo este grupo vulnerable viene a ser un grupo, como decía, silencioso, pero es uno de los que más derechos son violados. Ellos tienen un apego espiritual a lo que son sus recursos naturales, pero sus conocimientos, sus prácticas, sus medios de vida, sus experiencias tradicionales, cada vez se encuentran más amenazadas por diferentes factores. Uno de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas es el acceso a lo que es la tenencia de la tierra. Ellos están en una situación donde se ha permitido su desplazamiento, sobre todo en los estados fronterizos, justamente por no tener esas políticas necesarias para esta población. Y estamos hablando de una población que representa el 2.8% de la población total de Venezuela. El 2.8% es considerada población indígena. En materia de salud, esta población en los últimos años ha habido un incremento en lo que son enfermedades como la malaria, el paludismo, VIH, en el caso de los guaraos casi que estaba exterminando a esta población, y recientemente y de manera, digamos, bastante grave, lo que es la intoxicación por mercurio. Todo ello asociado a la minería ilegal que se encuentra o se está produciendo en toda esta parte del país. Encontramos también una mortalidad por enfermedades endémicas en un 50% de los niños Yanomamis, por ejemplo, los cuales mueren antes de los 3 años. El libre tránsito de la población indígena también se encuentra afectada, así como su seguridad personal, por varios problemas, tanto de transporte fluvial, para aquellos que viven cerca a ríos y caños, como lo que es el transporte terrestre. Todo ello vinculado con la crisis de combustible que vive el mismo país, que lo vemos aquí en la ciudad, la presencia de grupos irregulares, como la guerrilla colombiana, paramilitares, mafias mineras,
narcotráfico, entre otras, digamos, situaciones que impiden lo que es el libre tránsito de nuestras comunidades en las fronteras venezolanas. Y sobre todo la migración indígena transfronteriza. Es un fenómeno en estos grupos vulnerables que se puede describir. Sobre todo después de aquellos hechos violentos del año 2019, donde la población Pemón, sí, los Pemones, ellos fallecieron por un arma de fuego y ataque por parte del mismo Estado, por lo menos contabilizadas y conocidas 7 personas. Y más de 550, entre mujeres, hombres y niños, tuvieron que emigrar al estado de Roraima, de Brasil, justamente por la violencia política y la violencia, digamos, de grupos irregulares en la zona. Entonces, vemos que cada vez más, si estudiamos más a fondo cada uno de estos grupos, tenemos, digamos, material para difundir o para conocer esta realidad que vive la sociedad venezolana. En el caso de las personas con discapacidad, que también es otro grupo vulnerable, entendemos las personas con discapacidad, aquellas que presentan deficiencia en algunos de sus sentidos, auditivo, visual, motor, intelectual, etc. Que este grupo se considera vulnerable básicamente por 4 factores. Lo que son los factores sociales, como es el caso del aislamiento, sobre todo se da en las personas con discapacidad intelectual, el aislamiento social, lo cual lleva a esta persona a no satisfacer sus propias necesidades de atención, por ejemplo, de cariño. El otro factor son los factores educacionales, donde muchas personas con discapacidad no tienen acceso a lo que es el sistema de educación formal. Factores personales, donde que esto se ve más que todo a nivel de lo que es el grupo familiar, etc. Entonces es un grupo que tú te pones a ver que hablamos siempre de inclusión social, y cada vez lo que estamos es violando más los derechos de esta población. Profesora Jennifer, ¿cómo vamos de tiempo? Para no extenderme. Sí, nos hemos extendido un poco, pero realmente el contenido es muy importante, así que si quiere ir cerrando la presentación, ya tenemos unos Sí, comentarios y preguntas que podemos hacerle y también los saludos seguro, que acostumbramos a hacer a nuestro... acostumbrada. Bueno, quisiera mencionar un poco para ir cerrando a otros grupos como son los privados de libertad. Los privados de libertad son personas que han sido separadas de su entorno habitual, indistintamente el delito por el cual está en esta situación, lo cual le impide decidir sobre su propia persona. Ya eso lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Y esto depende de diferentes características, esa misma vulnerabilidad. Por ejemplo, las individuales que tienen que ver con su sexo, edad. Por ejemplo, hay adolescentes privados de libertad y adultos, y dentro de los adultos los clasificamos las mujeres y los hombres, etc. Digamos que el privado de libertad tiene derechos como el derecho a la vida, la dignidad, integridad personal, física, psíquica y moral, igualdad de trato, a no ser discriminada, la salud, el trabajo, y es una situación que no se garantiza en las cárceles venezolanas. Y estamos hablando de una población penitenciaria de 51.256 personas, de los cuales de esos 51, 31.860 no han sido procesados. Es decir, son personas que están en espera de ser procesados, y apenas 18.316, estas son cifras del Observatorio de Prisiones, son personas que han sido penadas. De acuerdo a la distribución de sexo, por sexo, 48.000 son hombres, y 2.000 o casi 3.000 son mujeres, para 51 centros penitenciarios en el país a nivel nacional, donde la capacidad instalada de plazas es de 19.000, para 19.000 privados de libertad. Estamos hablando de un hacinamiento que alcanza un 170%, lo cual hace que recrudezca lo que es la violencia, las muertes en la prisión,
la proliferación de diferentes enfermedades e incluso muertes por VIH, SIDA, por tuberculosis, entre otras enfermedades, y no hablar de ahorita de la situación de COVID, cuántas infecciones y decesos ha habido por este motivo, los cuales no conocemos. Y a manera de mencionar a otros grupos vulnerables que muy poco se habla de ellos, estamos hablando de aquellos que se agrupan por un nivel bajo de cultura y de formación académica, los que son tipificados por condiciones económicas muy deterioradas, por falta de empleo y salarios básicos, grupos vulnerables por estado de salud, situación familiar, ubicación de habitación, etcétera. A manera de reflexiones finales, ya conociendo lo que son los grupos vulnerables y la situación en Venezuela, que por lo menos pudimos mencionar algunas de ellas en ciertos grupos, a título personal pienso que estos grupos vulnerables sentirían un cambio o una diferencia en su modo de vida cuando pasemos o transitemos lo que es un cambio del modelo político del país. La violación de los derechos de estos grupos vulnerables pasa justamente por un modelo que no atiende a esta población y que el cambio político pudiera dar un pie a ello. En lo inmediato, como reflexión, ayuda humanitaria para esta población que lo necesita, cambio urgente en los modelos económicos, y allí el profesor Crespo nos pudiera ayudar a hablar mejor de ello, del libre mercado, etcétera, ¿no? Más trabajo, o más empleo, mejor dicho. Más inversiones en el país, mejor educación, mejor salud, mejor introducción de tecnología, el rezago tecnológico que tenemos en el país, agranda la brecha social, robustecer el sistema de seguridad social casi desaparecido en el país y la generación de políticas públicas, justamente las políticas sociales dirigidas a minimizar el impacto que tiene la crisis que vive la Venezuela actual. En conclusión, bueno, para el trabajador social es un área o un tema que nos da o nos ubica en una situación de bastante búsqueda de la información, justamente para conocer primero y para generar las políticas sociales adecuadas para la atención de esta población, y nos permite justamente conocer al detalle cada segmento de esta población, ya de acuerdo a ciertas características que le son comunes a cada uno de estos grupos. Muchas gracias, profesora Jennifer. Gracias, profe. Excelente su explicación, muy amplia y necesaria para especialmente los trabajadores sociales, los profesores de la Escuela de Trabajo Social que están necesitados de ahondar en estos temas. Voy a abrir un paréntesis para saludar a algunas personas que he visto conectadas y Gracias. luego voy a leer las preguntas y los comentarios. Mientras tanto, invito a que formulen sus preguntas y así entonces poder interactuar con el profesor. Saludo a nuestra tesista Osgrid, a la licenciada Elide. También el profesor lo saluda Oscar Mundarain de Trinidad y Tobago. Gracias. Un primo que se encuentra por allá. Ok, él ha estado conectado toda la transmisión y le manda saludos. También Saludos. está nuestro estudiante Janarela, Isaí, la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas, que siempre nos acompaña, PUFAT, la licenciada Argelia Castillo, que también es trabajadora social, también está la licenciada Rubri, el profesor Pedro Carranza, el profesor Luis Crespo, la profesora Margarita Rojas, la profesora Sara Vera y tantas otras personas más que están conectadas que quizás no he podido identificar, pero sabemos que están con nosotros. Ya voy a entonces a leer las preguntas y comentarios. La profesora Margarita Rojas comenta que excelente exposición, muy bien documentada. También tenemos saludos desde Chile. Tenemos por acá una pregunta de la profesora Sara Vera,
¿Cuáles son los indicadores más importantes para medir la vulnerabilidad? ¿Venezuela tiene información adecuada para realizar dichas mediciones? También tenemos un comentario que nos está haciendo el profesor Pedro Carranza. Dice, bajo ese concepto, toda la población en Venezuela está en condición de vulnerabilidad, de acuerdo a lo que usted explicaba. También otra pregunta que tengo es, de acuerdo a la situación de emergencia humanitaria compleja que se está presentando en el país desde hace varios años, ¿se han ampliado los grupos vulnerables? ¿Se han profundizado? ¿Qué comentarios puede hacernos al respecto? Por los momentos, le transmito estas tres interacciones, 3 o 4 interacciones, y entonces seguimos esperando sus preguntas y comentarios para que el profesor pueda responder. Ok, a ver si anoté todo. Si me faltó alguna, me ayuda Jennifer con la pregunta que me falta. Bueno, la pregunta que habla de los indicadores para medir la vulnerabilidad, estamos hablando de indicadores que tienen que estar asociados a los distintos tipos de vulnerabilidad. Y pueden ser desde indicadores económicos hasta indicadores sociales. ¿Ok? Para medir la vulnerabilidad no podemos estandarizar en materia de indicadores, ya que cada grupo vulnerable tiene características y factores que inciden en su caracterización que los hace diferentes de otros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un grupo vulnerable como el de infancia, tenemos que hablar de indicadores, por ejemplo, educativos, de indicadores de acceso a la salud, de indicadores, por ejemplo, en la actual situación, como mencionaba, que tiene que ver con niños en situación de calle, etcétera. Entonces, son indicadores sociales, estamos hablando de indicadores sociales, de indicadores en algunos casos económicos, con lo que tienen que ver con el área de empleo, etcétera. Pero tienen que ser de acuerdo a cada tipo de grupo vulnerables y sus características. No podemos hablar de instrumentos estandarizados de medición de vulnerabilidad social, porque la vulnerabilidad social está dividida de acuerdo a los grupos vulnerables. Entonces, por allí podemos... Y estos indicadores, por supuesto, tienen que ser multifactoriales. En cuanto al comentario que hacía el profesor Carranza, sí, efectivamente, cuando tú empiezas a ver las características que tienen cada uno de estos grupos vulnerables a los cuales yo hice mención, vemos que la población venezolana casi en su totalidad es una población completamente vulnerable. Incluso un poco para hacer, digamos, el paralelismo con los términos económicos, yo hablaría de una población hipervulnerable, porque ya no es un solo factor o un conjunto de factores mínimos los cuales hacen vulnerable a una población, sino que, como empezaba yo esta presentación, le empezamos a sumar otros factores como, por ejemplo, que no lo tienen otros países y otros grupos vulnerables de otros países, como es la emergencia humanitaria compleja que vive el venezolano y que viene, digamos, complementado, combinada con el COVID. O sea, la situación de vulnerabilidad que tienen ciertos grupos en la Venezuela actual no pueden ser comparados con la situación de vulnerabilidad que a lo mejor vive el colombiano o que vive el chileno, el argentino, ya que su situación, digamos, política, su situación social, su situación económica no es la misma, lo cual no le permite a lo mejor enfrentar su condición de vulnerabilidad desde otro punto de vista y de otra manera. Y cuando, por supuesto, hablamos de una población que está empobrecida en más del 80%, estamos hablando de un país completamente vulnerable o un país completamente hipervulnerable socialmente. Si se han profundizado estos grupos vulnerables, bueno, en cuanto a clasificación o categorización de grupos, no se han ampliado, digamos, los grupos que ya están establecidos como tales, pero sí se ha profundizado, digamos, en cuanto a número y en cuanto a necesidades y carencias de estos
grupos ya tipificados. Por ejemplo, nosotros poco podíamos hablar en Venezuela de desplazados, era un término casi que no era utilizado por nosotros, y hoy por hoy encontramos, por la misma situación de inseguridad y de violencia, sobre todo en el área fronteriza, de desplazados. La migración para nosotros era un tema conocido porque fuimos un país receptor de migrantes a lo largo de lo que es la historia contemporánea de Venezuela. Y ya las cifras entonces es a la inversa. Entonces estamos viendo cómo se profundizan ciertos grupos vulnerables por la misma situación actual de Venezuela. En materia de infancia, ya yo hacía referencia a cuántos niños de la calle habían para el año 1999 y a la cifra de casi 1 millón, y para mí son cifras que son cifras, y se cree, conservadoras. Y así sucesivamente, en el tema de violencia de género, en el tema de violencia familiar, encontramos, incluso, que no lo mencioné, el tema suicidio en ciertos grupos vulnerables, por ejemplo, el caso de adultos mayores. En Venezuela ha habido un incremento de suicidios en materia de grupos vulnerables adulto mayor. Y todo ello asociado justamente a esa incapacidad que coloca a esta población en una situación de indefensión ante la misma crisis. Entonces, sí se ha visto una profundización digamos, el número de personas en condición de vulnerabilidad en cada uno de esos grupos vulnerables. Muchas gracias, profe. Tengo un conjunto de comentarios y preguntas que voy a leerle en este momento, que llegaron casi simultáneamente. El profesor Pedro Carranza dice: y los venezolanos en el exterior también están sometidos a condiciones de vulnerabilidad, además de la discriminación por xenofobia. La licenciada Lidia Álvarez dice: pobreza extrema de necesidades, extremas necesidades insatisfechas. La tesista Rodríguez señala: excelente ponencia, profesor Gustavo, gracias por tomarse el tiempo de colocar todo en contexto. En relación al tema COVID y las vacunas, estamos en situación de vulnerabilidad, señala la tesista. La profesora Margarita Rojas señala: valdría la pena agregar que todos estamos en condición de vulnerabilidad ante las contingencias naturales, que por cierto han estado aumentando en estos días a nivel mundial. También la licenciada Lidia Álvarez señala: muchas gracias, profesor, por su ponencia muy completa. En el caso venezolano, la tendencia pareciera que los grupos ya no tienen límites. 7 millones de salario mínimo, canasta básica 91.834.057. El profesor Luis Crespo pregunta si los colegas profesores universitarios jubilados hoy en día entran dentro de la población vulnerable. Y nuestro estudiante Isaí señala: las políticas públicas para los grupos vulnerables, disculpen, se acaba de mover el comentario, las políticas públicas para los grupos vulnerables deben ser específicamente asistencialistas, según el comentario que nos hace Isaí. Y la profesora Margarita reitera que a partir de la exposición, de la brillante exposición, nos indica que todos somos vulnerables. Sí, le leí muchos comentarios y preguntas a la vez, pero es que lo ameritaba por la cantidad. Sí. Estoy tomando nota de cada uno de ellos. En cuanto a lo que es el venezolano en el exterior, por todo el efecto xenofóbico, sí, efectivamente es un fenómeno que como grupo vulnerable debemos prestarle atención y que debemos profundizar bastante. Porque, a ver, yo tengo mucha gente también fuera del país que se ha ido por diferentes motivos y no han sido víctimas de xenofobia. Entonces habría que ver si este fenómeno es un fenómeno mediático o es un fenómeno real. Y digamos, qué características particulares tienen estas prácticas xenófobas en estos países, si son solo con los venezolanos o es con todo extranjero en ciertos y determinados países.
Profe, ¿O qué disculpe, grupo? ¿podría Sí. agregar que a los venezolanos en el exterior se les está violando su derecho a la identidad? Bueno, se le está violando su derecho a la identidad, se le está violando su derecho al voto, se le está violando su derecho a la participación, se le está violando su derecho a la familia, etcétera. Porque un venezolano en el exterior es un venezolano que por fuerza mayor o forzado por las condiciones del país, y violación de varios de sus derechos, ha tenido que salir de él para justamente satisfacer necesidades propias y de su grupo familiar. Entonces, estamos hablando, sí, de una población que supera los 7 millones de venezolanos fuera y que en muchos de los casos viven en unas condiciones poco dignas, porque la mayoría creemos que el venezolano en el exterior se encuentra viviendo en grandes apartamentos o casas y que llevan una vida social eh, de lujo y no es la realidad, no es la realidad. Eh, Hablábamos también de pobreza extrema. No recuerdo bien el comentario. Bueno, sí, estamos hablando de que, bueno, en Venezuela, de acuerdo a las características, sobre todo económicas, estamos hablando de una población en esta situación, ¿no? Justamente donde no tenemos garantizado ninguno de nuestros derechos. En materia de COVID y lo que es la vacuna, como acceso a la salud, hay una violación del derecho a la salud, allí bien, incluso discriminatorio, ¿no? Donde la política de vacunación no ha sido efectiva, no se conocen cifras de cuántas personas han sido vacunadas, cuáles van a ser las proyecciones en los próximos meses, qué tipo de vacunas vamos a tener, si las dosis están completas, el seguimiento que debe hacerse a las cifras en cuanto a personas infectadas con el virus, etcétera. Encontramos de verdad muy poca información por parte del Estado y sí, eso coloca a toda la población venezolana en una situación de vulnerabilidad en materia de salud. En cuanto a las condiciones naturales que inciden o colocan a las personas en situación de vulnerabilidad, sí, lamentablemente Venezuela, su crecimiento ha sido un crecimiento no controlado en materia de hábitat, eh, y lo cual hace que justamente muchas personas estén en esta situación. Ya lo vivimos en el estado Vargas, recientemente lo vimos en el estado Aragua, en el Limón, con una crecida de río que hubo allí, eh, etcétera. Estoy de acuerdo con la profesora Margarita, sí, hay que prestar mucha atención en materia de políticas públicas para estos sectores que están en situación de riesgo natural. La tendencia no tiene límites, decían por allí uno de las personas. Sí, se pierde en el infinito cuál es la tendencia tanto en cantidad como en tipología de vulnerabilidad social. O sea, yo creo que ahorita todos los grupos vulnerables están en una competencia libre a ver quién tiene más grupos vulnerables. Y sí, efectivamente, eso pasa justamente por la situación de emergencia compleja, humanitaria compleja en la cual se encuentran los venezolanos. Y el profesor Crespo, si los jubilados, ya los jubilados por pertenecer a un grupo adulto mayor y estar en unas condiciones, digamos, de indefensión, si se quiere, lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Y lo coloca en una situación de más vulnerabilidad cuando estas personas que trabajaron toda una vida, sus ingresos hoy por hoy no alcanzan para por lo menos la atención médica o acceso a medicamentos. Incluso podemos hablar que partiendo de que fueron unas cifras de las que dije, que la población venezolana se está envejeciendo rápidamente, el que logró jubilarse y tener unos ahorros pudiera cubrir parcialmente algunas de las necesidades.
pero del resto es una población que está en completa dependencia, en los mejores casos, de los hijos y en los peores casos del Estado y de la caja CLAS para comer. Entonces, vemos que sí, es una población que incluso ir al banco a retirar dinero ya le viola todo derecho que tiene este adulto mayor en situación de jubilación, que es un poco la pregunta que nos hacía el profesor. Políticas públicas, una de las últimas, no la copié bien. La última pregunta, profe, o comentario de nuestro estudiante Isaí, Isaí, ajá. tenía que ver con que él señalaba que las políticas para los grupos vulnerables debían ser asistencialistas. ¿Qué opina usted al Pero respecto? ahí hay un tema en discusión o para el debate, porque hay una situación inmediata que atender en materia de vulnerabilidad social y de grupos vulnerables. Esta atención inmediata no puede esperar efectivamente que una política económica como es el acceso o a las digamos la proliferación de inversiones o mayores inversiones en el país llegue a esta población dentro de 10, 15 años. Entonces, efectivamente, sí comparto con Isaí que hay políticas que tienen que ser urgentes e inmediatas de forma asistencial directa para esta población. Cuando estamos hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando justamente de eso, de niños desnutridos. Un tercio de la población infantil está en estado de desnutrición, y que esa población en 20 años o va a ser un niño que no va a tener, digamos, el coeficiente intelectual suficiente para llegar a la universidad o para desarrollarse en ciertos oficios, en ciertos trabajos, y esa población no puede esperar 10, 15 años para que tú generes ciertas políticas públicas, porque no estamos en una situación normal, no estamos en unas condiciones donde debamos esperar cada grupo vulnerable o ciertos grupos vulnerables a que llegue la política, sino que llegue la asistencia. Porque incluso lo vemos en lo cotidiano, gente que come una sola vez al día y si mañana tú le das un plato de comida, dice, oye, gracias, por lo menos pude comer y acostarme con el estómago lleno. Entonces, sí creo que tiene que haber de las dos cosas, políticas a largo tiempo, pero esto tiene que pasar, como dije, por el cambio de modelo político y políticas a corto plazo que tendrán que ser de tipo asistencialistas, un De poco para acuerdo, atender profe. a esta población. Sí, Bueno, profe, ya estamos un poco pasados de la hora que tenemos previsto para esta actividad, pero ok, realmente ha sido de mucho provecho. Aprovecho también para saludar a algunas personas que lo están saludando. A su vez a usted, Ana Boada, le envía saludos. También está el profesor gracias. Gustavo Bastardo, también se conectó la profesora Patricia Martínez. Saludos a todos ellos y las personas que se han mantenido con nosotros desde el inicio de esta transmisión y los que se han ido incorporando. Ya, entonces vamos finalizando y le voy a pedir que nos dé un mensaje de cierre, de conclusión, que ya he adelantado algunas conclusiones, pero para despedir entonces la transmisión y llevarnos un mensaje también esperanzador para los profesionales y todas las personas que estaban atravesando por una situación de vulnerabilidad social o pertenecen a uno de estos grupos. Bueno, sí, a manera de cierre, pudiera decir que los grupos vulnerables en sí mismos no desaparecen, porque son características que los colocan a ciertos grupos de la población en esa situación. Aquí lo que debemos es trabajar en función de cómo minimizar el impacto que tienen, digamos, las políticas públicas en estos grupos vulnerables, y en ese trabajo debe intervenir el trabajador social efectivamente, pero en equipos multidisciplinarios para dar respuestas desde las distintas dimensiones de las situaciones que se presentan para estos mismos grupos. El mensaje esperanzador es que, bueno, Venezuela es un país
con grandeza en sus recursos, sobre todo su recurso humano. El venezolano es un país trabajador, que podemos justamente unir todas esas fuerzas con criterios sólidos, con valores y, digamos, con ese arraigo que tenemos para superar esta situación de crisis y aportar lo mejor de cada uno de nosotros en los distintos espacios donde nos desenvolvemos, justamente para apoyar a aquellos que más lo necesitan. Particularmente me ocurrió, y con esto también me gustaría cerrar, con un emprendimiento social que inicié, que se llama Servicio Social Venezuela. Justamente cuando empecé a ver la cantidad de personas que por consecuencias del COVID no tenían acceso a ciertos medicamentos o a ciertos servicios, y personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en materia de salud, y la solidaridad venezolana es bastante grande, y me llevó a tender una mano justamente a aquellas personas que más lo necesitan, para difundir su necesidad y aquel que tenga bien poder cooperar con estas personas a través de las distintas redes sociales. Entonces, pienso que el mensaje es trabajar más, trabajar desde los distintos espacios donde nos encontremos, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias, Eso sería profe. lo que les dejaría. Gracias. Realmente muy importante todo el contenido que nos ha brindado y bueno, todas las personas que estuvieron con nosotros también, gracias por conectarse. Pronto va a estar disponible también esta grabación en nuestro canal YouTube, Trabajo Social UCB, al cual invitamos Ok. a suscribirse. Y va a estar disponible también en esta cuenta Instagram, Trabajo Social TK. Los invitamos también a que sigan nuestra cuenta Twitter, @Trabajo Social TK. Entonces, buenas tardes y nos vemos el próximo jueves de academia. Hasta luego. Saludos, saludos y éxitos a todos.